El estallido de un coche bomba en Coyucana, en Michoacán, dejó 6 muertos y más de una docena de heridos. El atentado se produjo en pleno día y se estima que fue realizado por integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación. Por lo menos eso es lo que creen las autoridades. El atentado fue calificado como una respuesta de los grupos criminales al inicio del llamado Plan Michoacán. Debe ser interpretado como lo que es un acto terrorista que fue realizado por una organización que nosotros, como lo ha hecho Estados Unidos, deberíamos también calificar como terroristas. Pero las autoridades le tienen miedo a las palabras. Apenas 5 semanas después del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, el terror se ha hecho presente una vez más en Michoacán, con la explosión de un coche bomba en las instalaciones de la Policía Comunitaria de Coahuayana, que dejó 6 muertos. Poco antes del mediodía del sábado, mientras los afines de la llamada Cuarta Transformación celebraban su 7º aniversario en el Zócalo de la Ciudad de México, el estruendo sorprendió a los habitantes del suroeste de Michoacán, como a los jóvenes que se encontraban en un cibercafé aledaño. Escuché el puro tronido, estaba ahí abajo. Iba llegando a comprar una batería para el teléfono. Eso era. Yo estaba en la casa cuando de repente se metió con un barreno. Recio. Yo vivo aquí, vivo un vecino pegadito. Y yo pensaba que iba a ser con el vecino. Y yo vivo lejos, porque lo que duele. Hasta que mi esposa vio aquí volaba humo negro ahí. Y dije, no, esa era para la base de los comentarios. El fiscal de Michoacán, Carlos Torres, informó que el estallido ocurrió a las 11:40 horas del sábado. 2 de las víctimas aún no han sido identificadas y no se descarta que una de ellas sea el chofer de la camioneta. 7 personas resultaron lesionadas y se contabilizaron daños en 12 vehículos. El fiscal también dio detalles sobre la ruta de la unidad que transportaba los explosivos. Esta camioneta Dakota negra, que al parecer trasladaba estos explosivos, ingresó proveniente del estado de Colima en el transcurso de la mañana, alrededor de las 8:30 de la mañana, sobre la carretera 200, cruzando el puente Coahuayana. Posteriormente ingresó hacia la comunidad de San Vicente para posteriormente accionar posiblemente este suceso que ya hemos estado comentando. Por su parte, el gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedoya, dijo que un dato relevante es que no hubo civiles muertos y ratificó que la Fiscalía General de la República es quien lleva a cabo las investigaciones en su totalidad. Hasta el momento, ningún cártel ha sido vinculado al acto terrorista, pero Michoacán sigue poniendo en evidencia la falta de control del crimen organizado en México. Para ADN Noticias, Víctor Núñez, Fuerza Informativa Azteca. Bueno, y lo que tenemos que preguntarnos es por qué las autoridades siguen dudando en calificar estos actos como terroristas. Así lo comentó hoy la presidenta Sheinbaum, luego de que la Fiscalía General de la República ha cambiado la clasificación de atentado terrorista a delincuencia organizada. Las imágenes son brutales. El ataque con coche bomba frente a la comandancia de Coahuayana dejó fachadas de negocios y viviendas destruidas. Sobre este hecho, para muchos catalogado como atentado terrorista, habló el gobierno y se centró en la reclasificación por parte de la Fiscalía General de la República. Pero tiene que ver muy claramente cómo se clasifica un delito de terrorismo en México, qué quiere decir en términos del Código Penal, o delincuencia organizada, y también saber exactamente qué pasó. Esta rectificación ha desatado un intenso debate sobre el concepto de terrorismo como delito y su aplicación en la legislación mexicana, sobre todo con relación al crimen organizado. Según el Código Penal Federal, en su artículo 139, establece que el terrorismo es el uso de violencia extrema o amenaza de violencia con fines de intimidación, presión o coerción hacia la población, autoridades o sectores para generar terror al alterar la seguridad pública o presionar decisiones. Lo que pasó en Michoacán no es nuevo en el estado ni en el país.
El 22 de febrero, en Coahuayana, ya había vivido un primer atentado con coche bomba. En México, los coches bomba tienen una historia larga y oscura. 1994, Guadalajara, Jalisco. Un auto explota frente a un hotel. 2 muertos y 6 heridos. En 2008, en Culiacán, Sinaloa, vehículos y cilindros de gas fueron desactivados. El crimen organizado evoluciona su terror. En 2010, Nuevo León y Chihuahua. Sausa, 2 lesionados. Ciudad Victoria, 2 autos detonan. Ciudad Juárez, un coche bomba mata a 4 personas. Mientras tanto, en 2011, en Tula, Hidalgo y Nuevo León, un agente muere y 3 policías heridos. Linares y San Nicolás, 2 autos contra policías. En 2012, en Nuevo Laredo, Tamaulipas, un vehículo detonó frente a la presidencia. Resultado, 7 heridos. Mientras que en 2024, en Guanajuato y Hidalgo, en Tula, 3 vehículos para liberar internos. Acámbaro, una comisaría bajo ataque. Celaya, 5 guardias nacionales heridos. En 2025, en Coahuayana, Michoacán, el coche bomba más reciente, mismo municipio, mismo grupo, misma táctica. Al menos 20 atentados contra coches bomba en 3 décadas confirman que el crimen organizado tiene herramientas favoritas para desafiar al Estado. Mire, yo no sé dónde saca este gobernador, que es un desastre, el señor Ramírez Bedoya, que lo único que hay que agradecer es que no hubo víctimas civiles. Hay 6 muertos y por lo menos 12 heridos. Y dicen que no hay víctimas civiles, pero además, como vemos, este ha sido el más letal de los atentados con coche bomba que hemos vivido. Y Michoacán, no nos olvidemos, es un laboratorio de lo que viene sucediendo. Las primeras fosas clandestinas las vimos en Uruapan. En Uruapan también, un 15 de septiembre, recuerde usted, se arrojaron ahí varias cabezas. Desde ahí comenzó buena parte de la violencia que después devino en la intervención del gobierno federal a pedido de Lázaro Cárdenas. Ahí comenzaron los asesinatos masivos. Ahí comenzó también la extorsión y la expoliación de la sociedad. Fue el primer lugar donde se extendió en forma masiva la extorsión. Fue, como decíamos, donde se implementó ese primer gran operativo cuando era gobernador Lázaro Cárdenas Batel. Pero también había comenzado desde antes, la cooptación de las autoridades municipales y estatales por el crimen organizado, que desde ahí asumieron también el control no solo territorial, sino también social y económico de muchas zonas. Ese es un producto que nació originalmente en Michoacán y que se fue extendiendo a todo el país. También surgió ahí otro tipo de violencia. En los últimos tiempos aparecieron los drones artillados, las minas antipersonales, los ataques directos a las fuerzas militares. La explosión del coche bomba en Coahuayana ha dado otro paso más en la violencia, que más temprano que tarde será replicada. Lo vamos a ver, desgraciadamente, en otros estados. Por eso mismo que las autoridades tengan tanto miedo de llamarle a esto como lo que es un ataque terrorista que cumple de cabo a rabo lo que establece el Código Penal para un ataque de estas características, es una demostración de debilidad. El gobierno le tiene miedo a la palabra terrorismo, le tiene miedo calificar como terroristas a los grupos criminales que hacen este tipo de acciones. Al tenerle miedo y al no querer asumir ese compromiso, debilitan la lucha contra estas organizaciones y debilitan también la cooperación con Estados Unidos. Declarar a los grupos estos actos como terroristas y a los grupos que lo cometen como terroristas facilitaría el combate. Pero resulta que el gobierno le tiene miedo a los hechos, a la realidad y por ende, Viviana, a las palabras. Bueno, y al mismo tiempo que todo esto sucedía, el Gabinete de Seguridad dio este fin de semana fuertes golpes al cártel Jalisco Nueva Generación en distintos estados del país. Detuvieron a 12 integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. 2 son menores de edad.
Fue un operativo coordinado entre autoridades federales y estatales en el que aseguraron 4 armas de fuego largas, una corta, 4 chalecos tácticos, 90 dosis de marihuana, 60 de cristal y efectivo. El titular de la SSPC, Omar García Harfuch, señaló que este operativo apoya al fortalecimiento de la seguridad de la entidad y a la disminución de células delictivas. Más tarde, a través de redes sociales, reiteró que la acción inhibe la operación de generadores de violencia y refuerza de manera significativa la seguridad en beneficio del pueblo de Chiapas. En otra operación, 2 criminales fueron abatidos y 2 más resultaron heridos tras un enfrentamiento en Tangancícuaro, Michoacán. Agentes circulaban por la carretera que conecta los poblados Gómez Farías y Francisco J. Mujica cuando detectaron una camioneta sospechosa. Al acercarse les dispararon, repelieron la agresión e iniciaron una persecución. Metros adelante, el vehículo de los criminales cayó a un canal de aguas negras. Al parecer, son integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación, mientras que uno de los lesionados es originario de Guatemala. Otros grupos delictivos también fueron neutralizados, como ocurrió en Los Mochis, Sinaloa. En una acción encabezada por la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República, detuvieron a 2 personas por delitos contra la salud, tras asegurar 320 kilos de metanfetamina ocultos en un tractocamión con caja refrigerada. Y bueno, a ver, así están las cosas. Lo que yo me pregunto, la verdad, lo que me pregunto es si es verdad las versiones que existen de que no quieren ir al fondo en estos momentos contra el cártel Jalisco, sobre todo porque viene el Mundial y no quieren que estos actos como estos terroristas que se presentaron en Michoacán se extiendan a otros lugares del país. Creo que es exactamente lo contrario a lo que hay que hacer. Creo que hay que fortalecer las medidas para que estos grupos no se envalentonen y no cometan este tipo de actos. Vamos a otro tema. Siguen trascendiendo versiones sobre el encuentro que mantuvieron los mandatarios de México, Canadá y Estados Unidos el viernes en Washington. Bueno, y el sábado Morena realizó este gran meeting en el Zócalo para celebrar, para conmemorar sus 7 años en el poder. Fue notable por muchas razones, pero sobre todo por el nivel de acarreo realizado. Vea usted. El festejo lo ameritaba. 7 años de mandato, donde han perfeccionado las tácticas más viejas del acarreo político. Antes de las 7 de la mañana, cientos de camiones comenzaron a llegar al Monumento a la Revolución y sus alrededores. En cuanto bajaban las personas de los camiones, empezaba el pase de lista. Los trajeron condicionados para nutrir la concentración del sábado en el Zócalo, donde la presidenta Sheinbaum tuvo su evento. Después, a los morenistas por un día les entregaban su kit, que incluía gorra y pancartas. Esta pancarta me la acaban de regalar hace ratito aquí en la concentración y esta gorra me la dieron en el 24. Desde luego, la tortita es esencial. Por lo regular nos dan una agüita o un lonchecito. Varios asistentes reconocieron que no llegaron por su cuenta. Hubo toda una operación logística para traerlos a la ciudad. Venimos en un camión. ¿No nos pagó el camión entonces? No, hubo camiones para que nos viniéramos hacia acá. La concentración se llenó de participantes con chalecos guinda y hasta banderas de la Unión Soviética, un país que colapsó hace más de 35 años por sus políticas comunistas. Somos mexicanos que apoyamos esa cuarta transmisión. Sin tener claridad sobre lo que realmente apoya a este participante, colocaba banderas de Venezuela en su camino al Zócalo. Y tampoco sabía por qué. Ahorita por el discurso que están haciendo ahí, de que por el genocidio y todo eso, hay que apoyarlos. ¿Cuál genocidio? El que dicen de ellos, ¿no? ¿En Venezuela? Sí. ¿Ha visto genocidio allá? Yo, la mera verdad, yo me voy a lo que dicen. En realidad no sé la realidad. Ya en la Plaza de la Constitución, la maquinaria morenista utilizó las estructuras estatales, locales y agrupaciones afines. Cada uno tenía su espacio. Frente al templete y junto a la catedral, el sindicato de maestros, militantes del Partido del Trabajo y los enviados del gobierno de Hidalgo. A su lado izquierdo,
Los gobiernos de Sinaloa, Puebla, el Sindicato Mexicano de Electricistas y la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México, CATEM. Atrás de ellos, los representantes de las alcaldías Tláhuac, Gustavo Amadero y la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos, CROC. Después, frente a los edificios del Congreso de la Ciudad de México, los representantes de otras alcaldías morenistas en la ciudad, militantes de Morena y de otros estados gobernados por el régimen. Junto al asta, los ferrocarrileros. Y atrás, municipios del Estado de México, la alcaldía Iztacalco y los petroleros. Así, cada rincón del Zócalo lució atiborrado. Y mientras en el Zócalo capitalino se vitoreaba a la presidenta, en la escena política seguían las reacciones y trascendidos por el encuentro entre los mandatarios de México, Canadá y Estados Unidos en Washington, en el marco del sorteo de la Copa del Mundo. Trump indicó que el encuentro fue muy productivo y que se habló principalmente de comercio. Right. Mexico and Canada, we met with the, as you know, I mean, it was pretty well, a lot of people were here, right here we met. And the Prime Minister of Canada, President of Mexico, and we spoke for a half hour. Very good, very productive. Talked mostly trade. Will you restart negotiations with Canada? Oh, look, I have a great relationship with Canada. They're very tough traders, but I have a very good relationship with the Prime Minister and with Canada. La presidenta de México reconoció que no se avanzó mucho en temas comerciales, debido a que el evento estaba más centrado en el contexto del Mundial. Mientras, el portavoz del primer ministro de Canadá, Mark Carney, dijo que las conversaciones fueron productivas y que acordaron seguir trabajando juntos en el TEMEC. Bueno, y después de que todo era amor, Estados Unidos ha lanzado otra amenaza de aranceles contra México. El presidente Donald Trump ahora ha amagado con 5% de aranceles adicionales a productos si México no entrega a Texas 246 millones de metros cúbicos de agua de la cuenca del Río Bravo antes del 31 de diciembre. Esto lo expresó a través de su cuenta Truth Social y aseguró que desde hace 5 años el gobierno mexicano no cumple con el Tratado de Aguas vigente con la Unión Americana. El republicano ha afirmado que la deuda asciende a más de 986 millones de metros cúbicos de agua que se debieron de haber cubierto en el quinquenio que terminó a finales del mes de octubre y bueno, no ha sucedido. Hay una disputa enorme por el agua y ahora además de todo, Jorge, se acaba de aprobar esta ley de aguas que es lo más cercano al atentado a la propiedad privada, ¿no? Sí, no es casual que recuerde, apenas se aprueba la ley de aguas, recuerde el señor Donald Trump que le debemos casi 1 millón de metros cúbicos de agua según los acuerdos que ha firmado México. Es verdad, el clima no ha ayudado, pero tampoco ha habido la negociación necesaria, ni dentro ni afuera, sobre el tema del agua. Es uno de los puntos que habrá que analizar de cara al futuro. Pero además de todo va a ser un punto estratégico donde es un problema enorme el del agua y lo que viene y sobre todo después de esta ley de aguas. La disputa entre las grandes corporaciones de comunicación para la compra de Time Warner, que incluye cadenas como HBO, ha conmocionado los mercados. Netflix ofreció más de 80 mil millones de dólares. Paramount subió la oferta a más de 108 mil millones. Son números enormes e implican una concentración cada vez mayor de los grandes medios de comunicación global. Le llaman la compra del siglo de historia y está causando revuelo e incertidumbre en la industria del entretenimiento. Time Warner, un gigante mediático estadounidense que, tras fusiones y adquisiciones, dio paso a Warner Media tras ser comprada por AT&T en 2018. En 2022 se fusionó con Discovery Inc. para formar el nuevo gigante del entretenimiento, Warner Bros. Discovery. Pero la noticia de estos días es que Netflix acordó comprar los negocios cinematográficos y de streaming de Warner Bros. Discovery, incluyendo HBO Max y DC Studios, por $72 mil millones, aunque la operación aún no se concreta. Pese a la expectativa, expertos y académicos ven riesgos en la fusión. Well, we should always look at the impact of any big merger, but I think if we look at the history of the media industry in the last 3 or 4 decades, there's always been warnings and there's always been people pointing the finger about potential dangers in the future.
Pero los activos que alguna vez pertenecieron a Time Warner y que formaron parte de Warner Bros. Discovery están bajo el interés de grandes compañías que han sumado a la puja, como Paramount Skydance, que este lunes ofreció $108.400 millones para quedarse con Warner Bros. Discovery. De concretarse, crearían una potencia mediática que sin duda desafiaría el dominio del gigante del streaming Netflix. We're reaching a stage now where the kind of the what used to be the big six now have become or are becoming big four. But what is interesting, I think, is we see now the beginning of what is going to be a mergers and acquisitions phase where we will see more of Apple and Meta and Alphabet and also AI companies. Estos acuerdos son tan importantes que incluso el presidente Donald Trump aseguró que tendría voz y voto en el futuro de la propuesta de fusión entre Netflix y Warner Bros., alegando que la cuota de mercado de una entidad combinada podría ser preocupante. Bueno, y la posición de Trump también es importante porque Trump apoyaría que fuera, por eso aparece Paramount, apoyaría que fuera Paramount el que se quede con eso, pero lo que decía este especialista es cierto, son cada vez menos las empresas que concentran la industria del entretenimiento y eso se va a reflejar en Estados Unidos, por supuesto, pero se va a reflejar en todo el mundo. Y hoy se cumplen 45 años del asesinato frente al edificio Dakota, allá en Nueva York, del gran John Lennon. Hoy hace exactamente 45 años, John Lennon fue asesinado a balazos a pocos metros de su casa en Nueva York. Era el 8 de diciembre de 1980 y el músico vivía el renacer de su carrera y de su vida. Acababa de grabar su último disco, Double Fantasy, y planeaba volver a los escenarios luego de 5 años dedicados a disfrutar de su paternidad. Aquel día fue especialmente intenso. Posó para una sesión de fotos con Annie Leibovitz para la revista Rolling Stone. Dio una entrevista radial y por la tarde salió del edificio Dakota junto a su esposa Yoko Ono rumbo a una grabación. Afuera, un grupo de fans lo esperaba para pedirle un autógrafo. Entre ellos estaba el hombre que horas más tarde apretaría el gatillo. John se detuvo a saludar a la gente y estampó su firma en la portada del disco que sostenía aquel joven de lentes grandes, sin sospechar que ese gesto amable sería el preludio de una tragedia. Cuando Lennon regresó a casa, entrada la noche invernal, no había guardias, ni multitudes, ni prensa, solo el mismo hombre que esa tarde le había pedido la firma. Dio 4 pasos hacia él, lo llamó por el apellido y disparó 4 veces. Los gritos de Yoko rasgaron el silencio del edificio y de toda la ciudad de Nueva York. Pero esa noche, el músico se convirtió en mito y el mundo, conmocionado, empezó a preguntarse qué habría ocurrido si hubiera tenido un día más, un mes más, un año más. La muerte de Lennon aún resuena como un momento decisivo para una generación y para el mundo de la música. Es considerado un hombre que ayudó a definir el rock and roll, líder del movimiento por la paz e ícono de la generación del baby boom. Su asesinato causó conmoción y duelo, y para muchos marcó el fin de una era. Para ADN Noticias, Víctor Núñez, Fuerza Informativa Azteca. Bueno, Viviana era una niña, como muchos de los que nos estarán viendo cuando mataron a John Lennon. Yo era un poco mayorcito y yo vivía en esa época en Estocolmo. Eran los últimos días, las últimas semanas que viví en Estocolmo y para mí, como para muchos de mi generación, la muerte de John Lennon fue, como dice esta crónica, el fin de una era. Imposible olvidarse cuando llegó la noticia de la muerte de John Lennon. Son esos momentos climáticos como lo fueron la muerte de Kennedy, la muerte de Lennon, los atentados del 11 de septiembre, la caída antes del muro de Berlín. Son esos momentos
que marcan la historia de muchos de nosotros. Sin lugar a dudas, Jorge. Bueno, John Lennon fue una persona, fue un músico, un compositor extraordinario. Esta canción de Imagine hasta el día de hoy sigue marcando historia. Y bueno, perdió la vida simplemente en manos de un fan que decidió matarlo afuera del edificio Dakota, allá en Central Park, en Nueva York. Pero bueno, su música se queda con nosotros. Y además de todo, hay que recordar su gran historia de amor, Jorge, que finalmente fue la que acabó con los Beatles. Sí, acabó con los Beatles. Bueno, que quizás le echan siempre la culpa a Yoko Ono. Creo que el problema también era más profundo. Querían un destino diferente, que es muy legítimo para todos ellos. Pero John Lennon se significó por muchas otras cosas y estaba buscando cosas también muy diferentes que desgraciadamente, como decía también la crónica, nunca sabremos hacia dónde hubieran evolucionado. Nunca sabemos, pero bueno, ya nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Lo esperamos mañana en punto de las 11 de la noche. Bonita noche, suene bonito y bueno, nos vemos mañana. Buenas noches. Mañana le vamos a contar cómo estuvo la presentación del libro de Viviana Belsazo ahí en la Feria del Libro de Guadalajara. Pero recuerden, en el poder y en la política todo, pero absolutamente todo es personal. Gracias.